Había un vehículo en México que no necesitaba presentación y, sin embargo, nadie puede explicar del todo por qué desapareció de las calles hace más de 25 años, dejando solamente el eco de su motor en la memoria de quienes lo vivieron. No tenías que ver el logo en la carrocería, ni acercarte a leer el modelo pintado en algún lado, ni siquiera fijarte en el color. Bastaba con escuchar ese motor. Ese sonido particular, casi de avioncito, ese zumbido grave y constante que llegaba desde la esquina antes de que el vehículo apareciera físicamente frente a ti. Y ya sabías, era la combi. No importaba si venía cargada de niños con la mochila mal puesta camino a la escuela, si traía cajas de pan recién horneado de una panadería del barrio, todavía calientes, o si era la que recogía a los trabajadores a las 6 de la mañana, todavía con el frío calado en los huesos y el café en un termo de peltre. La reconocías de inmediato, con los ojos cerrados, solo por el oído. Y en miles de hogares mexicanos, ese sonido era tan familiar como la voz del padre llamando a cenar desde la cocina, o como el grito del vendedor de camotes al final de la tarde. Pero aquí viene la parte que casi nadie conoce, la parte que la mayoría de la gente jamás se ha detenido a investigar en serio. La combi no murió por accidente, no se fue apagando poco a poco por falta de popularidad, y la gente tampoco simplemente dejó de comprarla porque hubiera pasado de moda. La mataron. Alguien, en algún lugar, en una sala de juntas muy lejos de México, tomó esa decisión sabiendo exactamente lo que hacía y sabiendo exactamente lo que eso significaría para millones de personas del otro lado del océano. Antes de contarte quién fue, cómo lo hizo y por qué, necesitas quedarte hasta el final, porque hay un giro en esta historia que muy pocos documentales se atreven siquiera a mencionar, y tiene que ver con lo que la propia Volkswagen hizo 20 años después. Suscríbete ahora mismo antes de que se te olvide, dale like a este video para que el algoritmo lo muestre a más gente que también merece conocer esta historia. Ahora sí, vamos al principio de todo, al origen exacto de esta leyenda sobre ruedas. Todo comienza en Alemania, en 1947, en medio de un país todavía roto por la guerra, con las ciudades a medio reconstruir y la industria automotriz alemana intentando levantarse de entre los escombros literales de la Segunda Guerra Mundial. Un distribuidor holandés de Volkswagen, llamado Ben Pon, visitó la fábrica de Wolfsburgo en uno de esos viajes de negocios rutinarios, sin ninguna intención de cambiar la historia del transporte mundial. Los propios empleados de la fábrica utilizaban un carrito utilitario improvisado, una especie de plataforma rodante muy básica, para mover piezas y componentes de un lado a otro dentro de las instalaciones. Era feo, era tosco, estaba armado prácticamente con lo que había a la mano. No tenía absolutamente ninguna intención de convertirse jamás en un producto comercial, mucho menos en un ícono cultural en otro continente. Pero Ben Pon vio algo que ni los ingenieros alemanes, con toda su formación técnica, habían imaginado todavía. Vio la posibilidad real de construir un vehículo de transporte completo, funcional, vendible, sobre el mismo chasis que ya utilizaba el Escarabajo, el auto más exitoso de la marca en ese momento y prácticamente la única fuente de ingresos sólida. Ben Pon sacó su cuaderno de bocetos y dibujó una idea simple, casi infantil en su trazo, pero genial en su concepto. Un vehículo diseñado desde el primer trazo para aprovechar hasta el último centímetro cúbico disponible, algo que ningún otro fabricante en el mundo estaba haciendo en ese momento, con esa lógica tan pura de eficiencia de espacio. Pero finalmente, después de meses de debate interno, el 1 de marzo de 1950, la primera unidad de lo que Volkswagen bautizó oficialmente como Transporter o Tipo 2, para diferenciarlo del Escarabajo que ya era el Tipo 1, en alemán, la versión con ventanas laterales, pensada para transportar personas y no solo carga, recibió el nombre técnico de Kombinationsfahrzeug, una palabra larga y burocrática que significa, literalmente, vehículo combinado. De esa palabra alemana, con el tiempo, nació la abreviatura combi. La combi mexicana que todos los que crecimos en cierta época recordamos con tanto cariño. El vehículo llegó a México durante los años 60. La planta de Volkswagen en Puebla comenzó a fabricar la combi directamente en territorio mexicano, no como una simple ensambladora que recibía piezas terminadas, sino como una planta con producción propia adaptada a las condiciones locales. No estamos hablando de un auto de lujo importado que llegaba en barco desde Europa exclusivamente para las familias con más recursos económicos del país. Estamos hablando de un vehículo fabricado aquí mismo, en Puebla, por trabajadores mexicanos con manos mexicanas, pensado desde su adaptación local para los bolsillos y las necesidades reales del mercado mexicano. A lo largo de toda su historia de producción en esa planta,
se fabricaron 253.926 unidades. Para las familias mexicanas de clase media y trabajadora, la combi fue el vehículo de los viajes largos, el que hacía posible esas vacaciones que hoy parecen casi imposibles de recrear con la misma magia. Para los pequeños empresarios mexicanos, heladerías ambulantes que recorrían los parques los domingos, panaderías con reparto a domicilio en las madrugadas, distribuidoras de agua embotellada que surtían a colonias enteras. La combi fue literalmente el primer vehículo de carga de miles y miles de negocios familiares mexicanos que no tenían el capital suficiente para comprar un camión de verdad. Y para la Ciudad de México en particular, la combi se convirtió en algo todavía más grande. Se convirtió en el transporte público de una ciudad que crecía muchísimo más rápido de lo que cualquier gobierno, con cualquier nivel de planeación, era capaz de anticipar. En 1995, la empresa paraestatal que operaba los autobuses urbanos de la Ciudad de México, conocida como Ruta 100, entró en quiebra total, arrastrando consigo años de mala administración, corrupción y falta de mantenimiento en su flota. Millones de capitalinos se quedaron sin transporte público, organizado en una ciudad que ya para entonces tenía más de 15 millones de habitantes en su zona metropolitana. La ciudad entró en un caos de movilidad que muchos que lo vivieron todavía recuerdan con angustia genuina, gente varada en las paradas durante horas, trayectos que se volvían odiseas cotidianas. La respuesta del gobierno capitalino fue inmediata, pero también profundamente desordenada, casi improvisada sobre la marcha. Se otorgaron concesiones masivas a operadores privados individuales que, en su enorme mayoría, no tenían el capital suficiente para comprar autobuses nuevos de fábrica, así que compraron lo que sí podían comprar con lo que tenían a mano: combis, microbuses, vagonetas, prácticamente cualquier vehículo que cupieran 12 o 15 personas sentadas o de pie y que pudiera seguir una ruta fija por la ciudad sin romperse a la primera semana. Se convirtió en la columna vertebral del transporte público informal de la capital mexicana durante los años siguientes. Circulaban por todas las colonias, desde las más céntricas hasta las más alejadas, a todas horas del día y de la noche, conectando zonas que el transporte oficial jamás había cubierto adecuadamente. Y entonces ocurrió algo verdaderamente curioso, algo que revela con total claridad el nivel de penetración cultural que este vehículo alcanzó en el imaginario colectivo mexicano de aquella época. La gente empezó a llamar combi a cualquier transporte público de ese tamaño, sin importar en absoluto la marca real del vehículo que tuvieran enfrente: Nissan, Dodge, Ford, cualquiera que fuera la marca escrita en la carrocería. Si era una van de pasajeros circulando por la ciudad recogiendo gente en la banqueta, la gente simplemente la llamaba combi, sin pensarlo dos veces. El nombre se convirtió en un sustantivo genérico dentro del vocabulario mexicano cotidiano, exactamente igual que cuando alguien dice que va a sacar una fotocopia, aunque la máquina sea de otra marca completamente distinta a Xerox. La palabra combi se metió tan profundo en el vocabulario cotidiano de México, tan hondo en la forma de hablar de generaciones enteras, que sobrevivió como palabra viva mucho después de que el vehículo original desapareciera por completo de las líneas de producción, un fenómeno lingüístico que muy pocos objetos logran alcanzar alguna vez. Había un problema creciendo en absoluto silencio dentro de su propia ingeniería, un problema que nadie veía venir con claridad en el día a día, pero que ya llevaba décadas ahí, escondido en la estructura misma del vehículo, esperando el momento exacto para salir a la superficie y cambiarlo todo. El motor original de la combi, desde sus primeros años de producción, era prácticamente el mismo motor que usaba el escarabajo, un motor boxer de 4 cilindros, refrigerado por aire, en lugar de por agua, con un diseño técnico que venía derivado directamente de finales de los años 30 y principios de los 40. Era simple en su construcción, era confiable incluso en condiciones difíciles de mantenimiento, era barato de reparar comparado con motores más modernos y complejos. Cualquier mecánico de barrio en cualquier ciudad mexicana, sin importar qué tan pequeño fuera el taller, lo conocía con los ojos cerrados. Literalmente podía desarmarlo y repararlo casi a oscuras, de memoria. Pero era, sin duda alguna, un motor diseñado para otro mundo completamente distinto, para otra época con exigencias mucho menores en materia de emisiones y eficiencia. En 1987 llegó una actualización importante que muchos entusiastas recuerdan como un punto de quiebre técnico. Volkswagen cambió el motor original de 1.600 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, por uno completamente nuevo de 1.800 centímetros cúbicos, refrigerado por agua, con 84 caballos de fuerza, una mejora notable en potencia y en confiabilidad térmica. Y en 1993, para poder cumplir con las nuevas normas medioambientales que México empezaba apenas a exigir con más seriedad,
se incorporó inyección electrónica de combustible junto con un convertidor catalítico, tecnología que hasta entonces solo se veía en vehículos más modernos y costosos. Eran actualizaciones razonables, tenían pleno sentido técnico y respondían a las exigencias reales del momento. Pero el problema de fondo, el problema verdaderamente insalvable, nunca estuvo en el motor, estaba en la carrocería completa del vehículo. Y ese problema, a diferencia del motor, no tenía una solución sencilla ni económica. La combi tenía un diseño donde el motor iba montado en la parte trasera y el conductor iba sentado prácticamente encima del eje delantero, casi pegado al parabrisas, con las piernas extendidas hacia adelante en lugar de tener un motor y una cajuela de por medio. Eso significaba algo verdaderamente aterrador si lo piensas con cuidado y con perspectiva moderna. En un impacto frontal, no había absolutamente nada entre el cuerpo del conductor y el obstáculo con el que chocara. Ninguna zona de deformación estructural, ningún colchón de metal diseñado específicamente para absorber la energía del golpe antes de que llegara al cuerpo humano sentado ahí adelante. El conductor estaba literalmente al frente del vehículo, y el frente del vehículo era, sin ninguna exageración, el primer punto de impacto directo en cualquier choque frontal. En los años 50 y 60, esto no representaba ningún problema regulatorio real, porque sencillamente no existían todavía estándares de seguridad pasiva formales en prácticamente ninguna parte del mundo, ni siquiera en los países más desarrollados. Pero para los años 90, el planeta entero había cambiado radicalmente de reglas en esta materia. Europa exigía bolsas de aire obligatorias en los vehículos nuevos. Estados Unidos exigía zonas de deformación controlada, certificadas mediante pruebas de choque cada vez más exigentes. Y modificar la carrocería completa de la combi para que pudiera cumplir con esos nuevos estándares habría significado, sin exagerar ni un poco, rediseñar el vehículo desde absolutamente cero, tirando a la basura décadas de ingeniería acumulada. Era pura geometría, pura física aplicada. El diseño original de la combi, esa forma tan particular que la había hecho tan práctica, tan eficiente en el uso del espacio, tan profundamente amada durante décadas por millones de personas, era exactamente la misma razón que ahora la condenaba sin remedio ante los nuevos tiempos. Esa carrocería que aprovechaba cada centímetro disponible del espacio interior era, sencillamente, imposible de adaptar a las nuevas exigencias de seguridad sin que dejara por completo de ser, en su esencia más profunda, lo que siempre había sido desde 1950. En 1995, después de meses de análisis internos, reuniones de ingeniería y presión regulatoria creciente, Volkswagen tomó la decisión final. La producción de la combi en la planta de Puebla llegó a su fin, después de 253.926 unidades fabricadas a lo largo de 25 años, ininterrumpidos de historia. Y después, silencio total en esa línea de montaje que tantas veces había visto nacer una combi nueva cada pocos minutos, con los mismos trabajadores, repitiendo los mismos movimientos día tras día durante un cuarto de siglo completo. Pero la historia, contrario a lo que muchos creen y a lo que muchos otros relatos cuentan de forma incompleta, no terminó ahí en absoluto. Todavía quedaba un capítulo más, uno que muy pocos mexicanos conocen con detalle. Brasil siguió fabricando la combi en la planta de Volkswagen en Anchieta, muy cerca de Sao Paulo, en una de las plantas automotrices más grandes de toda América Latina. El Tipo 2 continuó saliendo de esas líneas de montaje año tras año, prácticamente sin interrupción, mientras en México el modelo ya solo circulaba de segunda mano. Brasil tenía regulaciones distintas en aquel entonces, un mercado interno enorme y distinto, y una relación emocional con este vehículo igualmente profunda que la mexicana, forjada también en décadas de uso cotidiano. Los brasileños la llamaban combi, con el nombre alemán original prácticamente sin modificar, y la usaban exactamente con la misma intensidad cotidiana que los mexicanos. En Brasil, la combi logró sobrevivir 18 años más después de que México dejara de fabricarla por completo, un plazo sorprendentemente largo que demuestra cuánto dependía la supervivencia del modelo de las regulaciones específicas de cada país. Llegó hasta diciembre de 2013, resistiendo mientras el mundo entero seguía avanzando a su alrededor. Y aquí llegamos al momento que todo este video ha estado construyendo desde el primer segundo, el clima real de esta historia que muy pocos conocen con el detalle que merece. El 20 de diciembre de 2013, la última combi de la historia, la última que saldría jamás de una línea de producción oficial en cualquier parte del mundo, salió de la línea de montaje en Anchieta, entre aplausos contenidos y cierta tristeza palpable entre los trabajadores más veteranos. Ese día, Brasil cerró el único lugar en todo el planeta donde este vehículo todavía se seguía fabricando de manera oficial.
La razón fue exactamente la misma que había ocurrido en México casi 2 décadas antes, casi como un eco repetido de la misma historia. Las nuevas normas brasileñas de seguridad automotriz exigían que todos los vehículos nuevos vendidos en el país, sin ninguna excepción posible, llevaran bolsas de aire de fábrica como equipo estándar. Y la Combi, con un diseño de más de 60 años de antigüedad prácticamente sin cambios estructurales fundamentales, sencillamente no podía incorporarlas sin dejar de ser, otra vez, una Combi tal y como el mundo la conocía. Para despedirse del mundo de la manera más digna posible, Volkswagen fabricó una edición especial conmemorativa llamada Combi Última Edición, pintada con colores especiales y con detalles que hacían referencia directa a los modelos originales de los años 50. Solo 100 unidades en todo el planeta. Un número simbólicamente pequeño para cerrar una historia de más de 60 años de producción ininterrumpida. De esas 100 unidades, apenas 50 llegaron a México, como una especie de gesto simbólico hacia uno de los mercados más importantes que tuvo el modelo en toda su historia. Volkswagen tenía opciones sobre la mesa, no muchas es cierto, pero definitivamente las tenía, y decidió conscientemente no tomar ninguna de ellas. Técnicamente hablando, era perfectamente posible rediseñar el vehículo para cumplir con los estándares modernos de seguridad, mover el motor hacia adelante, crear una zona de deformación frontal real y certificable, incorporar bolsas de aire de serie en el volante y en el tablero, pero ese vehículo, al final del día, ya no habría sido la Combi que todos conocían y amaban. Habría sido simplemente otra van más entre muchas, compitiendo en un segmento de mercado que para los años 90 ya tenía rivales durísimos y muy bien establecidos. Las minivans japonesas con tecnología de punta, las vans americanas cada vez más sofisticadas. El mercado, tarde o temprano, siempre le termina cobrando a las marcas lo que alguna vez les quitaron a sus propios clientes sin pedirles permiso. Volkswagen mató a la Combi porque no quiso invertir en modernizarla a tiempo, cuando todavía era relativamente sencillo hacerlo. 20 años después, la misma Volkswagen gasta fortunas completas en tratar de recrearla desde cero, con tecnología eléctrica, porque el mercado, y sobre todo la gente común que la usó durante décadas, nunca dejó de quererla ni un solo día, ni siquiera después de que dejara de fabricarse oficialmente, un nombre que se volvió sustantivo genérico en las calles de la capital mexicana, capaz de nombrar cualquier van sin importar la marca real, una geometría de diseño imposible de modernizar, sin perder por completo su propia identidad esencial, una decisión corporativa disfrazada cuidadosamente de excusa técnica ante el público y la prensa, y un final definitivo en Brasil, en diciembre de 2013, que cerró un capítulo completo de la historia automotriz de toda América Latina, casi sin que la mayoría de la gente se diera cuenta de que estaba presenciando el final de una era. Si te ha gustado este video, no olvides darle like ahora mismo, suscribirte al canal para no perderte ninguna historia futura y activar la campanita para que te llegue la notificación en cuanto subamos el próximo video. Nos vemos en la siguiente historia.